Hola, soy Marian Mongusi y esto es Bien Cordobés, edición Punto a Punto, el espacio que impulsa ideas, marcas y emprendimientos de nuestra provincia. De la mano de los líderes del mundo empresario y expertos en los negocios, escucharás historias que merecen ser contadas por sus protagonistas. Relatos de quienes hacen, apuestan e inspiran. Esto es Bien Cordobés. Buenas tardes a todos, estamos en un nuevo episodio de Bien Cordobés, esta vez con María Belén Méndez. Muchas gracias por estar acá. Encantada, muchas gracias. La verdad es que una mujer que realmente inspira en Córdoba y bueno, y sos una de esas mujeres que elegimos ahora para marzo, para este ciclo de mujeres empoderadas que hacen brillar a Córdoba. Muchas gracias, muy honrada de estar acá y muy entusiasmada de nuestra conversación. María Belén, uno de los ejercicios que hacemos en Bien Cordobés es que cada uno de los entrevistados se presenten. Es una linda práctica que por ahí siempre te presentan, pero en este caso presentarte de una manera también más humana, ¿no? Muy bien, bueno, soy María Belén, soy mamá de Sofía, pareja de Juan Carlos, tengo una familia ampliada de muchos hermosos hijos y ahora nietos. Soy amiga, soy hija y soy líder. Y me gusta mucho ese rol y trato de ser muy consciente del camino que elegí y crecer y retroalimentarme permanentemente para lograr quizás mi propósito, que es ayudar a otros a encontrar su luz y ponerla en un lugar de bien común, en este caso la educación. Y lo venís haciendo hace años y con todos esos roles que acabas de mencionar, que no es poco. Sí, viste que uno, yo creo que tiene una cuota de inconsciencia mientras va haciendo las cosas que es como defensiva, que le permite sacar esa fortaleza para poder cubrir todos esos roles y es la vida misma. Yo miro en retrospectiva estos últimos años y la verdad es que me da mucha alegría y también por ahí pienso, bueno, ¿cómo se pudo hacer todo esto? Pero creo que es la adrenalina y hacer lo que vos amás es el motor que te genera seguir adelante y seguir abriendo caminos, ¿no? Y que uno es un privilegiado de poder hacer lo que desea, lo que le gusta y de alguna manera que el propósito de vida tenga como mucha resonancia con las instituciones en las que se desempeña y con el mundo en el que vive, ¿no? Tal cual, ese es el ingrediente mágico que hace que lo que hagas deje de ser un trabajo, digamos. Definitivamente. Yo creo que nunca concebí mi tarea o mis roles como un trabajo, sino como parte de mi identidad también. María Belén, ¿dónde naciste? Nací en Córdoba, en el hospital privado. Mira, ¿en qué barrio? En el barrio de Alto Alberdi, pero soy de Talleres. Soy de Alberdi, pero soy de Talleres. Buena aclaración. Sí, es importante porque soy muy de Talleres. Claro, y ser de Talleres ahora esta última semana. Aquí estamos alegres, nos lo merecíamos. Así que bueno, es un orgullo ser de Talleres. Qué lindo. ¿Fuiste al Colegio Carbó? Fui al Colegio Carbó desde en mi jardín de 4, porque así nos escolarizábamos antes, hasta el secundario y marcó mucho mi vida social, mi identidad, el cole. Tuve muchos roles dentro del cole, fui presidenta del centro de estudiantes, encontré mi vocación social y política. ¿Desde chiquita ya te veías como...? Desde muy chiquita... yo tengo una autopercepción mía de que yo era muy tímida, cosa que muchas veces mi propia familia me dice que tengo una autopercepción que no era correcta, que siempre tuve mucha personalidad y bueno, muchas ganas de liderar, pero así me veo yo. Yo creo que siempre fui de chica muy observadora, muy interesada por muchas cosas, siempre me interesan las cosas y las personas y creo que de esa forma yo fui viviendo mi colegio con todas las oportunidades que en ese momento me ofrecía. Sí, y eso también te hizo ser una mujer también multitask, ¿no? Que haces varias cosas, que ocupás y desarrollas varios roles en un mismo momento. Pero también en un momento de mi vida, yo después de que terminé mi carrera de ciencia política en la Universidad Católica, me fui a vivir a México, a Monterrey. Hice mi máster allá y la vida me encontró y bueno, después me quedé viviendo, hice mi primer familia en Monterrey y en ese camino yo en un momento me di cuenta que ese multitask, que era algo que había sido muy importante para mí, para mi identidad, no me estaba jugando la mejor pasada y decidí concentrarme
toda mi fuerza, mi energía y mi potencial en un rol. Uh-huh. Y eso fue lo que me dio a mí mi crecimiento profesional. Cuando dejé de diversificar tanto y metí toda mi energía hacia una misma dirección. Y lo traigo porque yo creo que es un buen consejo para muchas de las personas que por ahí creen que el valor está en la diversidad. Creo que esa diversidad te permite identificar bien a dónde está tu deseo. Y una vez que lo encontraste, es apuntar todos los cañones. Focalizarte da mucho crecimiento. Sí. ¿Y esa bajada la haces en la siglo? Sí, claro, sí. Creo que hablaste como docente recién. Puede ser. Bueno, es una tarea que me encanta, ¿no? Se nota. Que hago poco, porque cuando vos estás en roles directivos te alejas un poco del aula. No, pero se nota que está dentro tuyo. Pero eso es una pasión. Sí. Sobre todo, bueno, poder devolver. Yo creo que hay que tener mucha humildad para ser docente. Y poder resonar desde la historia propia no quiere decir que esa sea la verdad, sino que tu experiencia como una mentoring te permite que otro pueda entender algunos procesos de su vida desde la luz de alguien que ya lo transitó o lo pasó, ¿no? Y ese momento de ponerle foco, ¿no? Que me imagino que fue allá en Monterrey. ¿Te llevó un tiempo o hasta el día de hoy te consideras una mujer enfocada? Totalmente enfocada, que no implica que ya después de constituida la carrera y haber desarrollado, digamos, mucha agregación de valor donde yo puse el foco, no pueda participar de muchos otros espacios en donde de alguna manera entregar algo de lo que uno ha aprendido, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que cuando uno tiene muchas competencias, muchas habilidades y muchas oportunidades, quererlo todo es algo infantil. Porque la verdad es que uno no puede tener todo. Sí, es como cuando estás en un cumple y de pronto la piñata. Exactamente. Entonces, sí. Bueno, poder diseñar a dónde sí uno pone su vocación y su fuerza y su intencionalidad, trae mucho valor. Y esa fue mi decisión con la educación. Yo investigaba, era divulgadora, trabajaba en gestión, asesoraba políticamente. En un momento dije, a ver, todo esto va a hacer que yo sea buena, posiblemente en muchas de estas cosas, pero que no ponga toda mi energía en algo que puede ser superlativo. Y cuando decidí dedicarme a la gestión y a la educación, bueno, muchas otras cosas sucedieron que hoy, la verdad, lo celebro. María Belén, ¿y esa decisión también te sirvió para generar un equilibrio entre tu vida personal, tu vida profesional? Tipo... No creo que lo tenga. Es muy difícil. Yo creo que nunca tuve ese equilibrio. De hecho, creo que es un gran tema, ¿no? Y también un tema que está cargado de mucha expectativa. ¿Cuál es el equilibrio? Yo creo que el ser feliz. Cualquier receta que te suene en tu bienestar, pero la verdad es que es muy móvil la receta. Mira, yo tengo una única hija biológica que es Sofía, que tiene 21 años, y la crié muchos años estando sola, habiéndome separado de su papá y no teniendo pareja. Y le dedicaba, la verdad, mucho tiempo, pero yo trabajaba muchas horas y siempre soñaba en ese momento en que iba a poder llegar a casa a las 5 de la tarde a tomar la leche con Sofi, ese tipo de ilusiones que las madres tenemos, ¿no? Ella la verdad que creo que no necesitaba eso, pero yo sí en mi imaginario. En el ideal de madre. Imagínate. Sí. Y casualmente, mira cómo es la vida, ¿no? Ella me ha acompañado, pero incondicionalmente en todo mi tramo, y yo creo que esas construcciones que yo tenía de necesidad pasaban por mí, no pasaban por ella. Ella hoy es una mujer de 21 años, súper profesional, dedicada, independiente, que agradece ese trayecto. Pero cuando yo pude manejar mejor mis tiempos, tener más flexibilidad, Sofía a los 18 decidió estudiar en otro país y se fue a vivir a otro país. Y muchas veces he llegado a las 5 de la tarde a decir, este es el momento de tomar la leche con Sofía, y ya ese tiempo pasó porque Sofía tiene su vida independiente en otro lugar. Entonces yo creo que hay que ser un poco más benévolos, sobre todo las mujeres, con los roles de la maternidad o de la pareja y de lo laboral, y entender que uno hace y da lo mejor que puede dar y hacer en un contexto que no es ideal, que quizás no es el mismo que uno vivió, pero que es una construcción genuina y posible. Y eso yo creo que te trae mucho más tranquilidad, bienestar y, por otro lado, construir tu propia historia. Bueno, un poco creo que lo que acabas de contar surge de una forma que tenés vos de liderar, es abrir espacio a que el trabajo de la mujer sea más sencillo y de alguna manera sea realizable, tanto como mamá como profesional.
Y también el de los hombres. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí me ha costado mucho trabajo, también en las organizaciones y en la universidad, lograr que los hombres asuman su responsabilidad paternal trabajando. Cuando estamos en una reunión y me dicen, me tengo que retirar porque tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio y son las 5 y es un hombre, yo dije, miércoles, lo hicimos bien. Está bien. Y creo que mucho del estilo de liderazgo que la universidad tiene y que nosotros buscamos es ese liderazgo centrado en las personas. A mí me interesan las personas. A mí me mueve mucho saber cómo está el otro, conocer alguna variable de su vida, que realmente pueda desplegar su potencial en la institución. Y esa es una diferencia muy grande entre un líder transaccional, que quiere un resultado, obviamente, que también busca un resultado y tengo un liderazgo muy exigente, a un líder que aparte del resultado quiere que las personas ocupen el mejor lugar en cada etapa de su vida. Eso lleva mucho tiempo, muchas conversaciones incómodas. Exacto, porque es conectar con cada uno de trabajo esos permanente. Colaboradores. Pero fíjate que yo creo que es algo para reflexionar mucho. Hace un tiempo, unos 4 años. ¿Cómo haces para escalar esa forma de liderar? Haciéndolo. No, pero para escalar, decir, bueno, en vez de 20 colaboradores, 30, 50, 100. Es que yo creo que, mira, tuve una experiencia en la pandemia que fue muy fuerte para mí. Cuando entramos en pandemia y nos dimos cuenta que nos teníamos que replegar todos, yo me acuerdo que llegué al escritorio de casa, que había jurado no usarlo nunca, porque estoy todo el día en el escritorio de la universidad. Entonces dije, en mi casa hagan lo que quieren, diseñan lo que quieren, porque no lo voy a usar nunca. Bueno, vivía ahí 2 años encerrada y empecé a llamar colaboradores aleatoriamente para saber cómo se estaban organizando, cómo estaban. Realmente tenía ese genuino interés. Claro, se me hizo un boomerang. El primer día llamé a 10, el segundo otros 10, el tercero otros 10, pero esos primeros 10 me seguían preguntando cosas y yo me daba cuenta que yo estaba desbordada. Yo no podía resolver muchas de las situaciones que ninguno podíamos resolver. Entonces, en ese momento, el 4.º día, me di cuenta que mi política no era buena, por más que era un deseo, y la transformamos en una política de gestión humana, donde los 10 colaboradores de gestión humana se repartían la población de nuestros colaboradores en 10 y podía trabajar y abordar determinadas políticas más estructurales. Claro, pero tenían una bajada de línea. Pero tenían una bajada, tuya. por eso te digo que es haciendo. Yo creo que cuando vos tenés libertad en una organización como líder, que yo le he tenido y mucha en Siglo, vos podés ir construyendo y si tenés reflejos y humildad, vas construyendo cosas que te trasciendan en ese sentido. Y yo creo que, digamos, el trabajo que hemos hecho hasta ahora tiene un sentido de urgencia. Hay que acelerar ciertos procesos, porque ahí vienen nuestros hijos, los tuyos, los hijos de las próximas generaciones, pechando fuerte y buscando un mundo mucho más igualitario, mucho más participativo, y tenemos un gap. Entonces, todo el trabajo que podemos hacer en estos años para dejar a las instituciones más justas, más equitativas, más sólidas, hay que hacerlo. Cuando abrazaste este desafío de liderar siglo XXI, hace unos ¿cuántos años? Bueno, estoy en siglo XXI hace 18 años. 18 años. De México llegué al proyecto de la universidad, ahora te cuento cómo fue eso, y a partir de ahí pasé por muchos roles dentro de la institución, pero te diría que a los 2 años de estar en siglo yo ya entré en diferentes niveles de puestos de liderazgo. Wow, o sea, empezaste... Empecé, era muy chica, tenía 30 y pico cortos años. Y asumí el rectorado con 38. Una visión que digas... No. Yo siempre estuve ocupada de las cosas. Yo nunca pensé en mi carrera en adelante porque siempre confié que eso iba a suceder. De hecho, me pasa hoy. Yo no pienso en mi carrera en adelante. Yo estoy concentrada en la tarea que elijo, hacerla del mejor modo y la disfruto mucho. Hermoso. Y no pienso para adelante. De hecho, para mí fue una sorpresa cuando me invitaron a ocupar el rol de rector. Era chica, tenía 38 años. Bueno, tenía un gran compromiso con la universidad, pero no imaginaba que ese era mi momento y la verdad que ha sido un regalo de la vida maravilloso. ¿Y cuáles son esos cambios que a los 38 años dijiste, estas batallas tenemos que dar dentro de la institución académica, tenemos que hacer este refresh tan necesario para toda la generación que se viene? Yo creo que traía un camino interesante que había construido Juan Carlos como fundador y como rector que me antecedió, que era realmente desarrollar una universidad diferente. Yo me vine de México porque yo estaba segura que podía ayudarlo a Juan Carlos a hacer una gran universidad. Entonces nuestros caminos conceptualmente
estaban muy cercanos y él ya había puesto todos los pivots de base para federalizar, para digitalizar, y después fue, bueno, hacerlo de manera exponencial y ponerle glam al proyecto y toda esa etapa de crecimiento tan grande que me tocó liderar desde los 28.000 alumnos con los que recibí la universidad hasta los 87.000 con los que dejé el rectorado, ¿no? Pero creo que es un trabajo en equipo. Yo sería como muy injusta si diría que la visión ha sido solamente mía. Y yo creo que ese es el gran valor de esta universidad. Ese colectivo, ese equipo directivo, esa construcción en donde todos aportamos. Claro, hay uno que lidera y es responsable. Evidentemente así pasó en estos 9 años y medio de rectorado, pero hoy desde mi rol de vicepresidenta sigo construyendo en ese camino con una reformulación de otros actores, con una nueva rectora que es nuestra primera egresada y que ha sido mi coequiper durante los últimos 15 años. ¿Cuántos ¿no? egresados tiene hoy la siglo XXI? 100.000 egresados. 100.000 egresados de una universidad bien cordobesa. Bien cordobesa. Y una cosa maravillosa que a mí me gusta decir y que fue parte de la visión de los años de rectorado es una universidad con origen cordobés sin duda, con impacto nacional, pero con una trascendencia internacional que pocos imaginan. De hecho, a nosotros mismos nos ha costado mucho entender que uno es más profeta afuera que en su propia tierra. El reconocimiento de siglo, su crecimiento exponencial, el caso de éxito que es para el mundo es algo muy, muy impresionante. Sí, sí, muy mirado. Muy mirado, sí. Y da mucho orgullo, de hecho, por eso nace este espacio hace 2 años y medio para poder potenciar, elevar y contar las historias que suceden en Córdoba que no las vemos, Totalmente. no las valoramos. Y que aparte, sabes que yo creo que transforman a la Argentina. Yo realmente creo que el siglo XXI transformó la educación superior en la Argentina. Somos la universidad privada más elegida por los argentinos. Eso quiere decir que somos la más grande en números de alumnos de gestión privada. Sí, sí. Somos la cuarta en la TAM. Y tenemos la red territorial más grande de toda Latinoamérica con estos 320 centros. Contá un poco eso porque creo que le da acceso, oportunidades eso es maravilloso. Al interior de Córdoba, al interior de las localidades de la Argentina, que es maravilloso. Es maravilloso porque fíjate que nosotros somos una universidad privada que cobramos una cuota para que los alumnos estudien. Y con esa cuota administramos la universidad, la hacemos crecer, invertimos en innovación, invertimos en investigación. Tenemos que ser muy buenos administradores para poder lograr ser sustentables y potentes. Y estamos en un contexto donde la universidad pública y gratuita en la Argentina es una universidad de prestigio. Entonces, crecer en ese modelo requirió siempre mucha inteligencia y nuestra posición fue ¿cómo hacemos para ayudar a democratizar la educación superior desde el sector privado cobrando una cuota? Bueno, logrando algo que no lograron el resto de las universidades, que fue acercarse a la gente, no esperar que la gente venga a la capital, se desarraigue, no vuelva nunca más a su pueblo porque le da vergüenza, tenga un costo inmobiliario tremendo para estudiar en Córdoba o en Buenos Aires o en Rosario. Entonces, nuestro modelo, que fue un modelo muy cuidadoso, de mucho trabajo y muy silencioso, fue ubicarnos en todas las ciudades de la Argentina que tuvieran más de 50.000 habitantes. María Belén, de estos más de 300 sedes que tiene la siglo XXI, ¿cuáles son los lugares que vos me decís son los más remotos y los que nunca me imaginé que siglo XXI? Mira, bueno, Abra Pampa, que es un ícono para nosotros, porque aparte fue uno de nuestros primeros centros y fue un centro que lo co-construimos con Rosario Quispe, que es la líder indígena de Abra Pampa, que dijo, hasta que nosotros no tengamos una universidad, nosotros no vamos a poder hacer valer nuestros derechos. Y allá fuimos y es una cosa muy emocionante. Ir a la Puna es una universidad que nos ha presentado muchísimos desafíos porque el abandono ha sido muy grande, la gente tiene que ir en burro y después en algún otro medio de transporte para llegar a la sede de la universidad, y eso es, yo creo que si uno ve eso y no cree en nada, empieza a creer en todo. Totalmente. Es como una motivación tan grande de ver cómo gente parte de tan atrás y tiene tanta vocación. Y yo creo que la Abra Pampa se ha transformado en estos años. Ushuaia. Bueno, tenemos un CAU que yo creo que es algo muy emblemático y es maravilloso, que es el CAU de Maldonado, con el padre Oberlin, donde los alumnos que estudian abogacía, contador, pagan su universidad con el trabajo que en el propio barrio hacen con las botellas de PET. O
Es un modelo muy maravilloso y en ese sistema que pareciera de los márgenes o de las dificultades o de las bases de la pirámide, estudian chicos que salen de las escuelas ABC1, que no eligen ir 4 o 5 días a la semana a un campus universitario o que se van a vivir al extranjero y quieren estudiar en su país y mantienen sus carreras en diferentes partes del mundo. Y hoy tenemos esos 100.000 egresados regados por los lugares más recónditos que uno se puede imaginar y te juro que es muy emocionante encontrártelos cuando vas a una reunión, cuando vas a dar una conferencia. Estamos con mucha actividad en este momento en Europa y en España particularmente y nos encontramos con gente que dice, yo llevo la camiseta verde bien puesta y me siento orgulloso de ser egresado de siglo, y es infinita esa comunidad. Yo creo que todavía nosotros no somos tan conscientes de lo que ha implicado la misión de estos 30 años. Imagínate que nuestra actual rectora, Laura Rosso, es la primera egresada de 100.000. Si ella está pudiendo hoy liderar esta universidad en la que nosotros definitivamente creemos tanto, imagínate lo que pueden estar haciendo los otros 100.000. Entonces, la tarea está cumplida. Es maravilloso, creo que a medida que vos empezás a contar todo este proceso que sucede el campus, tan cerquita, es como se me eriza, ¿no? Y digo, che, esto sucede acá, tan cerca, nació de una idea cordobesa, y no solamente que nació de una idea, sino que se impulsó por talento cordobés. Es así, por talento cordobés, nuestros docentes, nuestros codocentes, y aparte también exportamos mucho talento cordobés. Sí, claro. Hoy hemos construido un grupo educativo a lo largo de diferentes países con mucha presencia en la TAM, y muchas de esos desarrollos que hemos hecho ha sido con talento formado en el siglo XXI y desarrollado en el siglo XXI. María Belén, hoy las nuevas generaciones deciden más estudiar de manera presencial o de manera remota. Ay, qué buena pregunta. Vos sabés que yo creo que ellos no tienen esa distinción. No les importa, viste, este concepto de virtual, de presencial. Nosotros tenemos 5 modalidades. Desde el que va 100% al campus hasta el que va 0% al campus, y en el medio todo tipo de, ¿sí? Hoy nuestras modalidades flexibles, mediadas por la tecnología, crecen muy significativamente. La flexibilidad está muy bien percibida porque eso me permite viajar, me permite tener un trabajo, me permite estudiar otra cosa, hacer un hobby. Y eso es como un mundo tener una nuevo. Familia. Tener una familia. Entonces, las 4 modalidades que tienen mucha carga de mediación tecnológica crecen muy significativamente, pero también hay una recuperación del espacio y de la vida del campus. Que es tan linda. Que es hermosa y que es bien esa vivencia del alumno que terminó el colegio y que va a ese otro tránsito. Vos acordate que nosotros tenemos alumnos de 18 años a 90 años. Entonces la diversidad es tan grande que en esos diferentes estilos de vida poder elegir qué te acomoda a cada circunstancia. No me digas que tenés alumnos de 90 años. Sí, tenemos alumnos muy grandes. ¿Qué deciden estudiar? Y tenemos alumnos de 70 años que ya han estudiado 2 o 3 carreras. Eligen cuentas pendientes. ¡Qué lindo! Muchos eligen las carreras tradicionales. Quise toda la vida ser abogado y no pude. Claro. Y después tenemos muchas historias de padres con hijos estudiando en la misma cátedra en diferentes ciudades. Bueno, la verdad que es un infinito de sorpresas muy conmovedoras ahí adentro. Y si pensamos en estos casi 90 estudiantes que tiene el siglo XXI, ¿hay alguna tasa que indique cuántos de ellos van a terminar, en qué tiempo? Te diría que ese es el trabajo más fuerte que nosotros hacemos. Ya hace 15 años que nuestra obsesión es la retención. Cómo lograr que alguien que tiene la ilusión de lograr un objetivo, la universidad no lo frustre aún más. Yo creo que el sistema universitario ha sido muy frustrante para muchas personas. Esta sensación de no poder, de no llegar, de sentirse que no sos apto para algo que querés hacer. Y cómo también el propio sistema durante muchas décadas daba ese mensaje. Vas a pasar el tribunal si sos fuerte. Vas a pasar el tribunal si realmente sos tenés un don especial. Y yo creo que ese modelo de educación... En base al miedo, en base al temor. Sí. Generó
mucha frustración, mucho resentimiento. Nuestro modelo está del otro lado. Nosotros abrazamos hace mucho tiempo la educación positiva, que lo que busca es fortalecer 4 aspectos del aprendizaje, en donde se integra la emoción, el bienestar físico, el bienestar comunitario, el conocimiento y los éxitos tempranos, o sea, sentir que vos podés. Y en la medida en que hemos venido trabajando eso, nuestros niveles de retención han sido mejores. Hay diferencias en los niveles de retención entre la presencialidad y la virtualidad. Cuando estás más solo, tenés más posibilidades de abandono. Trabajamos mucho en eso. Tiene mucho que ver también con esta bajada voz de lideresa que habla de el acercarse a la realidad de cada uno de los colaboradores. Totalmente. Y acá Siglo se acerca a la realidad de cada uno de los estudiantes, que por ahí todos tuvimos dudas. Lo dejamos, no dejamos. Totalmente. Y también no solamente desde la, digamos, la voluntad, sino también desde las métricas. Nosotros, cuando los alumnos ingresan a la universidad, les tomamos un test que nos arroja información de cuán autónomo va a ser para estudiar y cuánta dependencia va a tener a un acompañamiento y una ayuda. En base a eso elige estas 5 opciones. No, podés elegir libremente igual. la opción. En base a eso nosotros conformamos nuestros equipos docentes. Entonces los docentes saben que quizás están liderando un grupo en el que tienen que ser mucho más participativos, provocadores, estar más pendientes, y hay otro grupo que tiene más autonomía. Esa característica... O sea, súper customizado. Muy personalizado. Muy. Y hoy, obviamente, con la inteligencia artificial y con la tecnología, que es un gran aliado de la personalización, vamos creciendo de manera significativa en esos proyectos. Hoy tenemos un proyecto muy fuerte de hiperpersonalización. No solamente, ¿qué te arroja eso? La tasa de abandono. Este alumno tiene mucha probabilidad de fracasar, este alumno tiene mucha probabilidad de que le vaya bien y este alumno tiene mucha probabilidad de ir solo. Solamente ten en cuenta no dejarlo tan solo. Todo ese mapa te permite diseñar muy bien el recorrido. De cómo administran también ustedes los recursos de equipo. Cómo administramos los recursos, cómo trabajamos en algunos elementos que para ellos sean motivadores. Y fíjate que le hemos puesto mucho foco no solamente a lo que pasa dentro del aula, a lo curricular, sino a la experiencia que puede ser valiosa y que haces afuera y que históricamente la universidad no te la ha contado. No. Entonces, si yo me voy de intercambio y eso me motivó, o si me voy a hacer un travel de experiencia y eso me motivó, ¿cómo puede el mundo académico tomar esos tramos formativos para dar equivalencias en un sistema de crédito? Sí, tan necesario en el sector privado, porque nos pasa que cuando hacemos toda la etapa de reclutamiento, de búsqueda de personal, hablar de entrevistar, o sea... Es mucha la diferencia del que se recibió entre el que ejerció, digamos, algún tipo de práctica de valor. Totalmente. Y aparte, ¿sabés qué? Yo creo que equivocarse mientras te formas es bueno. Por eso nosotros tenemos muchos espacios experienciales y trabajamos mucho la práctica profesional, la práctica solidaria. Somos la primera universidad en la Argentina de poner un voluntariado obligatorio, que esa es una historia maravillosa que Juan Carlos siempre cuenta, que lo involucra mucho a nuestro arzobispo actual, el padre Rossi, y una decisión fundacional que tomaron. Y hoy el 60% de los alumnos que pasan por una práctica solidaria se quedan dentro de las ONGs. El tener el roce, el saber para quién trabajás, el entender la sociedad, el tener una práctica preprofesional, yo creo que no solamente es casi mandatorio en este momento, sino que los alumnos lo buscan. Hoy los chicos, ¿por qué no quieren estudiar en la universidad? Porque quieren trabajar. Quieren sentirse útiles. Entonces la universidad se tiene que ayornar ese momento. Tiene que acompañar. Nosotros históricamente, como cualquier programa de estudio, hemos tenido las materias más atractivas de la carrera al final. Los chicos no quieren eso. Quieren entrar el primer semestre y si estudian publicidad, tener una materia que no sea sociología o filosofía, sino que realmente ya los meta en el mundo de las cosas. Teología. Y ahí... definitivamente, o sea, poder diseñar, poder dibujar. Entonces también en nuestra currícula hemos trabajado mucho esa combinación. Bueno, esto es un poco en base a, según lo que vengo leyendo de todo lo que me venís contando, es siglo XXI escucha a sus colaboradores, escucha a los estudiantes. Totalmente. Y escucha al sector privado, que es para quien prepara a estos alumnos. Claro. Y te voy a decir una cosa que nos pasa imagino que fueron mucho. Las grandes empresas las que le dijeron, los necesitamos preparados de esta forma. Una vez al año nos sentamos con un pool de empresas y les preguntamos, ¿qué necesitas de un diseñador? ¿Qué necesitas de un procurador?
y actualizamos la currícula, pero realmente, porque cuando uno dice esto y está en el mundo educativo, parece que es obvio, y no es obvio. Todos sabemos que podemos haber estudiado 20 años con la misma bibliografía, el mismo plan de estudio, en una misma carrera. Eso para nosotros no es una posibilidad y hay, te diría, un trabajo muy fuerte de desarrollo de contenidos, de actualización. Nosotros trabajamos con 5 didácticas: los retos, los casos, el trabajo colaborativo, el aula invertida, y me está faltando una que ya va a llegar. En todas las cátedras tenemos un modelo en donde buscamos algo particular que el alumno tiene que producir. Y eso implica mucha actualidad. Eso implica realmente hacerlos pensar en un mundo donde el conocimiento pareciera que queda obsoleto todo el tiempo, desarrollar realmente esas competencias de toma de decisión, de evaluación de escenarios, de poder, digamos, involucrarse en su proceso de aprendizaje, y los resultados son increíbles. Increíble. María Belén, conversemos un poquito sobre esta forma que tenés vos de posicionarte como una líder mujer cordobesa, de cómo allanas también espacios y abrís puertas también a mujeres, y tu relato sororo no es una cuestión de simpatía a la moda de lo que sucede hoy, sino más bien un hecho, un acto que haces y que fundás, digamos, en cada una de tus organizaciones. Creo que he tenido muchos buenos y buenas maestras para eso, porque no sé si ha sido un recorrido consciente. Lo que sí yo puedo ver es el valor en muchas personas y en muchas mujeres que ellas mismas no lo pueden ver. Quizás algo de eso tiene que ver con mi propia historia. No lo sé, yo creo que siempre cuando tenés buenos mentores o gente de bien que está cerca tuyo, lo mejor que te puede pasar es escucharlas y que te devuelvan algo positivo para impulsarte al siguiente escalón, ¿no? Y yo tuve muy buenas mentoras y mentores en mi vida, y yo lo único que tengo como reflejo es que cuando puedo devolver algo que estoy viendo, quizás estoy dándole un regalo al otro que si me lo guardo no genero nada bueno. Y trato de ejercitar eso, ¿no? Y de devolver, aunque sea cosas minúsculas, ¿no? Esta mañana empecé una reunión con un equipo que me está desafiando bastante, y el equipo viene castigado. Cada reunión, viste, es difícil a ver por qué no dan el tono. Y hoy hicieron 2 cosas muy interesantes, que fueron, primero, una estrategia de comunicación para llegar a mí, que te das cuenta que había una evolución relevante, y después mucho más estratégico. Y con 2 slides, era una reunión virtual, yo me di cuenta. Y lo primero que pensé es, ¿voy a seguir señalando lo que falta o voy a tener la grandeza de detenerme en mi necesidad y en mi ambición y poder reconocer lo que sí se conquistó? Y yo creo que si vos no te estás revisando todo el tiempo, no puedes ser un buen líder, no podés iluminar al otro y no podés dar nada positivo. Entonces ese nivel de revisión y de exigencia y de preguntarte permanentemente cómo lo podés hacer mejor es como la combustión para todo lo demás y para poder poner realmente el foco en aquellas cosas que son positivas. Ese equipo, obviamente, con 3 palabras salió empoderado, y creo que cometemos muchos errores los líderes cuando no devolvemos, ¿no? Qué maravilloso. Pero es un trabajo. Sí. Y es un trabajo de afinar también el oído con uno mismo, ¿no? Yo creo que cuando vos asumís estos roles, no es sentarte en un lugar de poder y ejercer como era hace unos años la posición, es qué quiero lograr con eso, ¿no? Por eso creo que hay mucha gente que no se compromete con el liderazgo, porque requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo, requiere mucha entrega, realmente, sí, desde mi concepción, ¿no? Sí, mucha personal. Mucha personal. Y como que no es un camino ficticio, es algo que te tiene que salir, como dicen los chilenos, de la guata. Sí. Exacto, lo tenés que sentir desde muy profundo, ¿no? Y también tener la humildad para asumir los errores, porque cuando uno está en estas posiciones también puede dañar mucho a algunas personas. Porque así como tu palabra puede ser positiva en algún espacio, cuando uno devuelve algo que bajo su mirada no es tal, también tiene que ser cuidadoso para no afectar al otro, ¿no? María Belén, 30 años del siglo XXI. 30 años, ayer cumplimos 30 años, 3 décadas. Y la verdad que este año decidimos festejarlo. ¿Cómo no festejar esos 30 años? Sobre todo con el impacto que la universidad ha tenido, y porque también lo concebimos
Más que como un punto de llegada, un punto de plataforma. Los 30 años nos impulsan a los próximos 200. Y ahí está enfocada nuestra mirada. Y creo que hay algo que siempre buscamos que no se pierda en la cultura, que es la humildad que pueda tener Siglo para aprender de otros que lo hacen aún mejor. Eso es lo que nos salva. Nosotros vamos a cualquier lugar del mundo a visitar universidades y decimos qué tenemos para aprender de esta universidad, a pesar de que sea más chiquita. Y siempre cuando vos estás abierto a nutrir tu sistema y a darte cuenta que no está acabado, pasan cosas maravillosas. Ahora, cuando crees que ya lo lograste, que sos la universidad más elegida, que tenés 30 años, ese es el camino a tu muerte. ¿Cuál es la próxima meta de María Belén, de Bueno, Siglo? yo te diría, voy a empezar por la meta de María Belén con Siglo. Vamos por esa primero. Estamos frente a un momento muy desafiante donde tenemos un gran proyecto para generar el mismo impacto que hemos tenido en educación en el área de salud, formando médicos y formando especialistas en el área de salud que pongan realmente al paciente en el centro. Hay un trabajo ahí inmenso que se viene para adelante. Tan necesarios. Tan necesario, y también con esta mirada nuevamente de la educación positiva y de la visión integral de las personas. Ahí hay un trabajo gigante para hacer. Estamos abriendo un nuevo campus, desarrollando un nuevo campus en Villa María, que nos tiene muy motivados porque es la primera vez que una universidad en Argentina va a estar en un polo industrial. Vamos a estar sentados juntos con las empresas en ese ecosistema de desarrollo de productos y de procesos, y eso es muy maravilloso. Sí, claro, o sea, le va a dar mucha potencia a Córdoba en todo sentido. Mucha potencia. Estamos con mucho foco en el desarrollo de nuestro think tank, que es Insight 21, generando conocimiento para impactar en las políticas públicas y que realmente la universidad no se quede en un lugar de formación de profesionales, sino que ayuda a construir una mejor provincia y un mejor país, y ahí impactando en procesos muy claves y en legislaciones muy claves del país. Y yo creo que Siglo es imparable, que realmente, así como hoy tenemos 90.000 alumnos, cuando uno ve toda la gente que aún sigue fuera del sistema, nosotros pretendemos que todo aquel que quiera tener un título universitario y transformar su metro cuadrado de influencia lo pueda hacer con nosotros, y creo que ahí nos queda mucho trabajo por hacer. Sí, pero están en camino, o sea, eso estamos no cabe duda. Estamos en camino. Y lo están haciendo de la mejor manera, de una manera entusiasta, de una manera innovadora. Sí, y cuidando mucho el bienestar adentro de la organización. Yo siempre digo que nosotros formamos 110 profesiones, son muchas. Es un montón, pero si vos te formás en un ambiente que es coherente, si yo dijera que necesitamos administradores, por ejemplo, con sensibilidad social, con empatía, y yo hacia adentro de la organización gestiono diferente, hay una inconsistencia. Entonces también hay una responsabilidad de cómo somos universidad y estas líneas de formación que tenemos. Y creo que eso también nos impulsa mucho a cuidar nuestro entorno, a cuidar a la gente que elige poner sus años vocacionales y profesionales dentro de la organización y lograr de alguna manera una cultura de bienestar adentro de la universidad. Sí, sí, que eso en definitiva refleja el resultado. Refleja el resultado, sí. Sin lugar a dudas. Sí, así es. María Belén, gracias. No, gracias a vos, ha sido un placer. Espero que, nada... que nos encontremos pronto, sí, más veces. Es que va a pasar. Por lo pronto los invitamos a todos el 10 de abril. Vamos a ir el 10 de abril. 10 de abril a las 20 horas en el campus de la universidad celebramos estos 30 años y la verdad es que decidimos hacer una celebración como un gesto de gratitud a nuestros egresados, nuestros alumnos, a la comunidad de Córdoba, que es una comunidad muy noble para trabajar. Nosotros los cordobeses, la verdad es que no sé si somos tan conscientes que en pocas provincias de la Argentina y en pocas partes del mundo el ámbito público y privado, los sectores, las cámaras pueden trabajar con tanta complementariedad y también, ¿por qué no es una fiesta para Córdoba? Siglo es para Córdoba y así la han concebido y se ha pensado. Entonces, bueno, que Córdoba pueda celebrar tener esta universidad en su territorio. Ahí estaremos, sin lugar a dudas, y este mensaje que acabas de decir nos lo dijo la última invitada, Gise Beritier, que esta manera colaborativa que tenemos los cordobeses
no surge en otro lado. No, O sea, no. y es algo que de pronto impacta, genera resultado y en definitiva en unos años se va a ver algo diferenciado. Yo creo que eso es un valor muy significativo y que también, bueno, como hablábamos hace un rato, que no solamente las entidades pueden tener esta visión muy colaborativa, sino que los que vienen pechando fuerte, las nuevas generaciones, la cantidad de emprendedores, empresarios, empresarias, emprendedoras que vienen haciendo su parte, pueden integrarse a ese modelo que yo creo que es un modelo bien cordobés y que debe ser un modelo exportable. Yo creo que los cordobeses con ese modelo podemos conquistar la Argentina. Me encanta, excelente cierre. Muchísimas gracias. Por favor. Gracias. Gracias a todos. Bueno, qué lindo.